Vamos a ver a continuación las propiedades físicas de las redes covalentes. Ya hemos comentado en la introducción que las redes covalentes son compuestos que están formados por una infinidad de átomos. Son macromoléculas en las que tenemos una gran cantidad de átomos que pueden ser iguales o diferentes entre sí, unidos por enlace covalente. Este enlace covalente es un enlace muy fuerte y esto va a condicionar las propiedades de dichas redes covalentes. En la naturaleza encontramos esencialmente tres redes covalentes comunes, que son la sílice, SiO2, que la hallamos en el cuarzo, también la hallamos en la arena, y dos formas alotrópicas del carbono, carbono puro, que son bien conocidas, que son el diamante y el grafito. Ambos están formados por carbono puro, pero debido a que tienen una estructura muy diferente, hace que también sus propiedades sean diferentes. En la naturaleza existen otras formas alotrópicas del carbono descubiertas recientemente, como pueden ser los nanotubos o los fullerenos, pero aquí nos vamos a centrar en las que forman redes covalentes, que estas de aquí, el diamante y el grafito, que son las más comunes. Bueno, ¿qué propiedades tienen dichas redes covalentes? Pues en base al hecho de que los enlaces que unen los átomos son muy fuertes, lo que vamos a tener es que en general son compuestos muy duros. La sílice tiene una elevada dureza, el diamante más todavía. El diamante es el compuesto más duro que se conoce, tiene un valor de 10 en una escala de dureza de minerales que recibe el nombre de escala de Mohs. Y el grafito no tiene una gran dureza, pero es debido a su peculiar estructura en capas que también vamos a considerar más adelante. Por tanto, tienen en general una elevada dureza y también debido a la fuerza del enlace covalente tienen elevadísimos puntos de fusión y ebullición. De hecho, los puntos de fusión para estos compuestos que hemos puesto aquí son: para la sílice tenemos un punto de fusión de 1986 grados Kelvin, mientras que el diamante y el grafito tienen puntos de fusión muchísimo mayores aún que la sílice y muy semejantes entre ellos. El diamante de 3823 Kelvin y el grafito de 3800 Kelvin. Como vemos, por tanto, elevada dureza, elevados puntos de fusión y ebullición, y además también cabe destacar de estos compuestos que son insolubles prácticamente en cualquier disolvente y que no conducen la corriente eléctrica, a excepción del grafito, que sí que es capaz de conducirla, como decíamos, porque tiene una peculiar estructura en capas. A continuación vamos a ver en profundidad cómo es la estructura del carbono diamante y cómo es la estructura del carbono grafito. El grafito es una forma alotrópica del carbono en la cual cada átomo de carbono presenta una hibridación de tipo sp2, es decir, de tipo trigonal plana, formando ángulos de 120 grados. Por tanto, cuando nosotros tenemos un átomo de carbono, recordemos que su configuración electrónica en estado excitado es esta de aquí. Tenemos los 4 electrones desapareados, uno en el orbital 2s y luego en los orbitales p, de forma que si ahora lo que tenemos es una hibridación sp2 de los átomos de carbono, se van a hibridar un orbital s y dos orbitales p. Por tanto, lo que vamos a tener es el orbital 1s permanece igual y tendremos 3 orbitales híbridos sp2 que se colocan en los vértices de un triángulo equilátero y un orbital híbrido y un orbital p sin hibridar que permanece inalterado con un electrón desapareado. Entonces estos híbridos del átomo de carbono van a estar dispuestos hacia los vértices de un triángulo equilátero. Tendremos aquí un híbrido, aquí otro híbrido y aquí otro híbrido, de forma que lo que vamos a tener es un átomo con 3 orbitales híbridos sp2 en un mismo plano, orientados hacia los vértices del triángulo, y un orbital p sin hibridar por encima y por debajo del plano. Bueno, esto es lo que tenemos en un átomo de carbono del grafito, un átomo sp2. Entonces, lo que sucede es que cada átomo de carbono del grafito se puede unir
de forma plana a otros 3 átomos de grafito. De esta forma, cada átomo de carbono se va uniendo a otros 3 y van formando hexágonos. Una capa de grafito sería esto de aquí. Esto sería una porción de una capa de grafito. Lo que tenemos, como vemos, es un átomo de carbono unido a otros 3 átomos de carbono y esto forma una capa totalmente plana, ¿de acuerdo? Totalmente plana. Por encima y por debajo de este plano, lo que tendríamos son los lóbulos de los orbitales p que han quedado sin hibridar. Tendríamos aquí un lóbulo de un orbital p, aquí otro y así sucesivamente. Esos orbitales p pueden solapar parcialmente de forma paralela unos con otros y entonces estos enlaces son enlaces muy fuertes, lo que hace que sea muy difícil romper las distintas, o sea, una misma capa de grafito es muy difícil romperla, pero ahora otra capa idéntica a esta se coloca por encima a una distancia bastante grande. La distancia que hay entre un enlace carbono-carbono será de 0,14 nanómetros aproximadamente, pero cuando nosotros tenemos una capa de grafito y otra capa de grafito colocada por encima y por debajo, se van apilando unas capas sobre las otras en esta estructura del grafito. Aquí ya hay una distancia mucho mayor, de 0,35 nanómetros. Es por este motivo que, aunque resulta muy difícil, porque es muy dura la capa de grafito, es muy difícil romper estos enlaces de aquí, sí que resulta fácil deslizar unas capas sobre las otras, porque se encuentran entre sí bastante alejadas, el enlace es débil, es una interacción débil entre los orbitales p que están por encima y por debajo del plano, y eso hace que el grafito sea exfoliable, que podamos separar fácilmente las capas. También hace que tenga una dureza baja, de hecho en la escala de Mohs tiene una dureza entre 1 y 2, una dureza muy pequeña, en una escala sobre 10, y que podamos utilizar, por ejemplo, las minas de lápiz para pintar sobre un papel, porque cuando nosotros vamos pintando se van desprendiendo capas de grafito que requiere poca energía para desprenderse o para exfoliarse y van quedando adheridas al papel. Bueno, además de esto, además de que esta estructura en capas del grafito con átomos hibridación sp2 hace que sea de poca dureza el grafito y fácilmente exfoliable, también hace que tenga una mayor movilidad eléctrica y por tanto el grafito conduce la corriente eléctrica. Entonces, del grafito podemos decir que tiene baja dureza y además que conduce la corriente eléctrica. Conduce la corriente eléctrica. De hecho, recordemos que el grafito es un material barato que se puede utilizar como electrodo inerte en aplicaciones como por ejemplo las pilas galvánicas o las celdas electrolíticas, debido precisamente a esta capacidad de conducir la corriente. Bueno, vamos a explicar a continuación la estructura de otra forma alotrópica natural del carbono, muy conocida, que es la estructura del diamante. El diamante es una red tridimensional de átomos de carbono en la cual cada uno de estos átomos de carbono se une a otros 4 átomos y así sucesivamente de forma tridimensional. Los enlaces carbono-carbono son enlaces de tipo covalente, simples, es decir, enlaces de tipo sigma, que tienen una distancia, una longitud de enlace de 0,154 nanómetros, como corresponde a un enlace simple carbono-carbono. Cada uno de estos átomos presenta una hibridación sp3, es decir, tetraédrica, lo cual quiere decir, recordemos que la configuración electrónica para un carbono con hibridación sp3 será la siguiente. Tenemos 6 electrones en total, 2 de ellos en el orbital 1s, y los otros estarán cada uno de ellos desapareado en un híbrido sp3. Es hibridación sp3 porque se está hibridando el orbital s y 3 orbitales p. Tendríamos estos electrones desapareados, lo que implica que cada carbono puede formar 4 enlaces covalentes con otros carbonos vecinos. De esta forma, cada uno de los carbonos está en el centro de un hipotético tetraedro. En los vértices va a haber más átomos de carbono que a su vez son los centros de su propio tetraedro y así sucesivamente. La estructura del diamante sería más o menos como la que tenemos aquí, aunque tengamos átomos de diferentes colores, todos representan carbonos. Entonces, como vemos, tenemos una elevada regularidad. Si nos fijamos, cada una de estas cavidades
son exactamente iguales a lo largo del espacio, tenemos una especie de hexágonos distorsionados y cada átomo de carbono está unido a otros 4 átomos de carbono formando un tetraedro. Vemos que estos ángulos de aquí son los equivalentes a un tetraedro. A su vez se une a otro carbono, a otro carbono, a otro carbono. Bueno, puesto que estos enlaces carbono-carbono, sigma, son enlaces covalentes muy fuertes, esto va a hacer que el diamante sea una estructura con una dureza muy elevada. De hecho, ya hemos dicho que es la sustancia más dura que se conoce, con un valor de 10 en la escala de Mohs, que es una escala de medición de la dureza de los minerales, y además va a hacer que tenga puntos de fusión y ebullición muy elevados. Existe otra sustancia semejante al diamante, que es el llamado carburo de silicio. Carburo de silicio, formado por carbono y silicio. Recordemos que el silicio y el carbono son del mismo grupo en la tabla periódica. Y este tiene propiedades muy semejantes en cuanto a dureza y también a puntos de fusión y ebullición muy elevados, y recibe también a nivel industrial el nombre de carborundum. También tendría una estructura tetraédrica, una hibridación tetraédrica para los átomos de silicio y de carbono, y una geometría muy semejante, solo que hay que tener en cuenta que el silicio es un átomo bastante más grande que el carbono y esto puede modificar un poquito la red covalente.